Un guerrero que había perdido todo encontró la salvación en los ojos inocentes de un niño que no tenía nada. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El viento del norte aullaba como los lobos en la noche, arrastrando consigo el olor a ceniza y a madera quemada. Sobre las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar, un hombre permanecía inmóvil, con la mirada perdida en las brasas que aún crepitaban con los últimos suspiros de su antigua vida. Sus manos, curtidas por 1000 batallas, temblaban. No de frío, sino de un dolor tan profundo que ninguna espada podría alcanzar. Björn Håkonsson había conocido la gloria. Había navegado hacia tierras lejanas, había derramado la sangre de sus enemigos, había cantado himnos a Odín bajo cielos tormentosos. Era un guerrero que los hombres respetaban y que las mujeres admiraban desde la distancia. Pero todo eso ya no importaba. Porque la guerra, en su cruel ironía, había regresado a su puerta, y esta vez él no estaba allí para defenderla. La aldea de Ravnsfjord había sido atacada durante la estación de cosecha, cuando los hombres estaban en el mar buscando nuevos territorios para el Jarl. Los invasores habían llegado al amanecer, silenciosos como serpientes. No eran enemigos conocidos. Eran saqueadores sin honor, lobos hambrientos que atacaban a los débiles. Y cuando Björn regresó, lo que encontró fue el silencio más ensordecedor que jamás había escuchado. Su esposa, Freya, yacía en el umbral de su hogar, con los brazos extendidos como si aún intentara proteger lo que más amaba. Sus 2 hijos, Eirik, de 7 inviernos, y pequeña Astrid, de apenas 5, nunca despertaron del sueño eterno. Los había encontrado juntos, abrazados, como si en sus últimos momentos hubieran buscado consuelo el uno en el otro. Björn había rugido, había destruido lo que quedaba de su hogar con sus propias manos, había jurado venganza a los dioses, a los hombres, al destino mismo. Pero cuando la rabia se consumió como la madera en el fuego, lo único que quedó fue el vacío. Un vacío tan vasto que ni siquiera el océano podría llenarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Björn dejó de participar en las incursiones. Dejó de beber hidromiel en el gran salón. Dejó de hablar, de reír, de vivir. Se convirtió en un fantasma que caminaba entre los vivos. Un hombre cuyo corazón había sido arrancado de su pecho y enterrado junto a los que amaba. La aldea lo miraba con una mezcla de lástima y temor. Algunos decían que los dioses lo habían abandonado. Otros susurraban que había sido maldecido por no estar allí cuando su familia lo necesitó. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Porque en los ojos de Björn no había vida, solo la oscuridad de un alma que había dejado de creer. Fue en el momento más oscuro, cuando el invierno comenzaba a cerrar su puño helado sobre la tierra, cuando el destino decidió ofrecerle una segunda oportunidad. Una oportunidad envuelta en harapos sucios, con ojos color avellana llenos de terror, y un cuerpo pequeño que temblaba más por el miedo que por el frío. La redada había sido un éxito. Los guerreros de Ravnsfjord habían atacado un monasterio cristiano en las costas de Northumbria, tomando oro, armas y cautivos. Entre ellos, monjas destinadas al mercado de esclavos, y un puñado de niños que habían buscado refugio tras los muros de piedra. Pero había uno que nadie quería, un niño de quizás 6 inviernos, delgado como un junco, con el cabello color trigo oscurecido por la mugre. Tenía una cicatriz irregular que le cruzaba la mejilla izquierda y una mirada que conocía demasiado bien el sabor de la pérdida.
Los guerreros lo consideraban inútil, demasiado pequeño para el trabajo pesado, demasiado asustado para ser moldeado como esclavo doméstico. Iban a dejarlo en la playa, a merced del frío, de las bestias, del olvido, y fue entonces cuando Björn lo vio. El niño no lloraba, no suplicaba, simplemente estaba allí, de pie entre las rocas, mirando el mar con una aceptación que ningún niño debería conocer. Como si ya supiera que el mundo no tenía lugar para él, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Algo se quebró dentro de Björn, o quizás algo comenzó a sanar. Caminó hacia el niño sin pensarlo, guiado por un impulso que no entendía. Los otros guerreros lo observaron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Björn se arrodilló frente al pequeño, y por primera vez en meses, sus ojos se encontraron con otros que contenían el mismo dolor que los suyos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Björn en su idioma. El niño no respondió, solo lo miró con esos ojos enormes que habían visto demasiado. Björn intentó en el idioma de los cristianos, palabras que había aprendido en sus incursiones. «¿Tu nombre?». Los labios del niño temblaron. «Eiden», susurró finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. «Eiden», repitió Björn, y el nombre sonó extraño en su lengua nórdica. «¿Vienes conmigo?». No fue una pregunta. Fue una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Cuando Björn Håkansson regresó a Ramsfjord con el niño cristiano de la mano, la aldea entera se detuvo a mirar, porque el guerrero que había partido como un cadáver ambulante había regresado con algo que nadie esperaba ver de nuevo en su rostro: propósito. Esta es la historia de cómo un guerrero viking que había perdido su razón para vivir encontró la redención en el hijo de sus enemigos. La historia de cómo un acto de compasión en medio de la barbarie transformó a un hombre roto en el héroe que su aldea necesitaba. La historia de Björn y Eiden y la mujer que les enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras de sangre, idioma o fe. El mundo de Björn había sido construido sobre pilares de hierro y honor. Ramsfjord era una aldea de guerreros, donde los niños aprendían a sostener espadas antes que cucharas, donde las mujeres tejían mientras cantaban sagas de batallas legendarias, donde el sonido del martillo contra el yunque era la música de la vida cotidiana. Había nacido bajo el signo del oso, o eso decía su madre antes de morir en su 15º invierno. Su padre, Hakon el Sangriento, lo había entrenado sin piedad, forjando su cuerpo y su espíritu como se forja una espada. Björn había aprendido que la fuerza era virtud, que la debilidad era muerte, que un hombre se medía por las cicatrices que llevaba y las batallas que sobrevivía. A los 16 había participado en su primera incursión. A los 20 ya era conocido en 3 reinos. A los 25 se había casado con Freya, la hija del herrero, una mujer de risa fácil y manos fuertes que lo había domesticado sin que él se diera cuenta. Ella le había dado 2 hijos, un hogar que olera a pan recién horneado y a felicidad simple. Y luego los dioses se lo habían arrebatado todo. Después de la tragedia, Björn había intentado volver a ser el guerrero que era. Pero cada vez que sostenía su hacha, veía las manos de Eirik preguntándole cuándo le enseñaría a pelear. Cada vez que el hierro chocaba contra el hierro en el entrenamiento, escuchaba la risa de Astrid persiguiendo gallinas en el patio. Su hogar reconstruido estaba vacío, su cama estaba fría, su alma estaba muerta. Hasta Eiden, el niño, era todo lo que Björn no era. Pequeño donde él era enorme. Frágil donde él era fuerte. Silencioso donde él había sido ruidoso. Y cristiano por todos los dioses. Cristiano en una tierra donde el nombre de Cristo era poco más que una curiosidad
o una blasfemia, dependiendo de a quién preguntaras. Los primeros días fueron un desastre. Aiden no entendía las costumbres nórdicas. Se santiguaba cada vez que alguien mencionaba a Odín o Thor, lo cual sucedía aproximadamente cada 5 minutos. No comía carne de cerdo. Lloraba en silencio durante la noche, acurrucado en el rincón más alejado del hogar de Bjorn, como un animal salvaje que espera el momento de escape. Bjorn no sabía qué hacer con él. No sabía cómo consolarlo, cómo hablarle, cómo ser algo más que el guerrero que había sido toda su vida. Pero algo en la terquedad del niño, en su negativa a rendirse completamente a pesar del terror que claramente sentía, le recordó a sí mismo en otra vida. La aldea no lo hacía más fácil. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Por qué trajo al mocoso cristiano? Es una ofensa a los dioses. Bjorn ha perdido la razón junto con su familia. El niño trae mala suerte. Míralo, ni siquiera come como una persona normal. Ingrid la sabia, la anciana volva de la aldea que leía las runas y hablaba con los espíritus, había sido particularmente vocal. Los muertos no descansan cuando los vivos se aferran a sombras equivocadas, había declarado en el gran salón. Ese niño no es sangre de tu sangre, Bjorn Hakonsson. Es la semilla de aquellos que rezan a un dios clavado en madera. Los dioses no sonríen a esta unión. Pero Bjorn, por primera vez en meses, había encontrado la fuerza para desafiar. Los dioses me arrebataron todo, había respondido, su voz un trueno bajo que silenciaba la sala. Si ahora eligen castigarme por mostrar misericordia, entonces que vengan ellos mismos a reclamarlo. Pero el niño se queda. Nadie había discutido después de eso. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque Bjorn Hakonsson seguía siendo un guerrero temido. Incluso en su estado quebrado, el mundo de Aiden había sido muy diferente. Había nacido en una pequeña aldea de Northumbria, hijo de un granjero y su esposa. Su vida había sido simple pero llena de amor. Tardes ayudando a su padre en los campos. Noches escuchando a su madre cantar mientras hilaba lana. Domingos, en la pequeña iglesia de madera donde el padre Cuthbert hablaba de un Dios de amor y perdón. Pero luego llegó la enfermedad. Una fiebre que convirtió a su madre en ceniza y huesos en cuestión de días. Su padre, destrozado por el dolor, había intentado continuar, pero el invierno fue cruel. Una caída en el hielo, una herida infectada, y Aiden, con apenas 5 años, se había encontrado solo. La aldea, ya pobre y hambrienta, no podía alimentar otra boca. Lo habían enviado al monasterio, donde los monjes acogían huérfanos a cambio de trabajo. Allí había pasado un año, aprendiendo oraciones en latín que no entendía completamente, limpiando pisos de piedra hasta que sus rodillas sangraban, encontrando consuelo en la bondad del hermano Thomas, un monje joven que le enseñaba a leer. Luego llegaron los vikingos. Aiden recordaba el sonido. El rugido de hombres que no parecían humanos, el olor a humo. Los gritos. Se había escondido en la capilla, detrás del altar, temblando mientras escuchaba cómo destrozaban todo lo que conocía. El hermano Thomas lo había encontrado. Lo había abrazado, le había susurrado que Dios lo protegería, pero Dios no había protegido al hermano Thomas cuando una espada lo atravesó. Aiden había sido arrastrado junto con otros, metido en un barco que olía a sal y muerte, y cuando llegaron a esta tierra fría y extraña, cuando los hombres decidieron que no valía la pena mantenerlo, había aceptado su destino con la resignación de alguien que ya había perdido todo 2 veces, hasta que el gigante de cabello dorado se arrodilló frente a él. Bjorn era aterrador. Era enorme, con brazos como troncos de árbol y manos que parecían capaces de aplastar cráneos. Tenía cicatrices por todas partes, historias de violencia escritas en su piel.
Sus ojos eran de un azul helado que podría congelar el alma. Pero cuando lo miró, Aiden no vio la crueldad que había visto en los otros. Vio algo diferente. Vio dolor. Vio pérdida. Vio a alguien que entendía cómo se sentía estar completamente roto. Y por primera vez, desde que los vikingos habían llegado a su vida, Aiden sintió algo parecido a la esperanza. Los primeros días en el hogar de Björn fueron un choque de mundos. El guerrero intentaba cocinar, pero la comida salía quemada o cruda. Intentaba ser gentil, pero sus manos estaban acostumbradas a la violencia, no a la ternura. Se sentaban frente al fuego por las noches en un silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios fantasmas. Pero lentamente, muy lentamente, comenzaron a encontrar un ritmo. Björn aprendió que Aiden se despertaba gritando en medio de la noche, y en lugar de ignorarlo, comenzó a sentarse junto a él hasta que las pesadillas pasaran. Aiden aprendió que Björn no estaba enojado cuando fruncía el ceño, solo pensativo. El guerrero comenzó a señalar objetos y decir sus nombres en nórdico. El niño los repetía, su acento torpe, pero su esfuerzo genuino. «Sverd», decía Björn, señalando su espada. «Sved», intentaba Aiden y Björn casi sonreía. Casi. El cambio real comenzó cuando Aiden enfermó, una fiebre repentina que lo dejó temblando y delirando. Björn, quien había enfrentado berserkers y sobrevivido tormentas que hundían barcos, se encontró paralizado por el terror de ver al niño consumirse. Había intentado todo lo que sabía, compresas frías. Irvaske Ingrid la sabia le había vendido a regañadientes, pero nada funcionaba. Y mientras velaba al niño durante la tercera noche, escuchando su respiración débil e irregular, Björn se encontró rezando. No a Odín o a Thor, sino al dios cristiano del niño. «Si estás ahí», había susurrado en la oscuridad, sintiéndose ridículo pero desesperado. «Si realmente eres un dios de misericordia, como dicen, no te lo lleves. Por favor, no me quites otro hijo». A la mañana siguiente la fiebre había roto. Aiden abrió los ojos, débil pero consciente. Y cuando vio a Björn, dormido en una silla junto a su cama, con la cabeza inclinada en agotamiento, con las grandes manos aún sosteniendo las pequeñas del niño, algo cambió en su corazón. Este hombre aterrador, este guerrero de pesadilla, lo había cuidado. Lo había querido lo suficiente como para rogarle a un dios extraño. «Fadir», susurró Aiden, probando la palabra nórdica para padre. Los ojos de Björn se abrieron de golpe. Por un momento solo lo miró, y luego, por primera vez desde la tragedia, lágrimas corrieron por las mejillas del guerrero. «Son Hermín», respondió con voz quebrada, «mi hijo». Y en ese momento, sin ritual ni ceremonia, sin bendición de dioses nórdicos ni cristianos, una nueva familia nació de las cenizas de dos mundos destruidos. Pero la aldea no lo vería de esa manera, no todavía, porque el verdadero desafío apenas comenzaba y tomaría la llegada de una mujer con fuego en los ojos y fe en el corazón para mostrarles a todos que la familia no se define por la sangre, sino por el amor que elegimos dar. La primavera llegó a Ravnsfjord con el deshielo de los ríos y el retorno de los barcos. Con ellos llegaron comerciantes, noticias de tierras lejanas y cautivos. Entre estos últimos había alguien que cambiaría todo. Su nombre era Ailín, aunque en Ravnsfjord la llamarían Alin, porque los vikingos no podían pronunciar el sonido suave de su nombre irlandés. Era cautiva, sí, pero no como las otras mujeres asustadas que lloraban y se encogían. Había algo férreo en su postura, algo inquebrantable en sus ojos verdes que desafiaban incluso cuando sus manos estaban atadas. Tenía quizás 25 inviernos. Era esbelta pero no débil,
con el cabello del color del cobre bruñido que caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Una monja, decían, aunque no vestía hábito, sino una simple túnica gris que había conocido mejores días. Pero lo que realmente la distinguía era la forma en que miraba a los hombres que la habían capturado, no con miedo, sino con algo cercano al desdén. La habían traído del mismo monasterio que Aiden, aunque meses después. Era su tía, hecho que Björn no descubriría hasta más tarde. La habían asignado a trabajar en la casa del Jarl, pero el primer día había resultado ser un desastre. Había rechazado servir hidromiel, citando su fe. Había discutido teología con los guerreros borrachos, poniéndolos en ridículo con una lógica que no podían seguir. Y había abofeteado al hijo del Jarl cuando éste intentó tocarla de manera inapropiada. El castigo debería haber sido severo, pero el Jarl, Ragnar el Astuto, tenía un peculiar sentido del humor. En lugar de azotarla o venderla, había decidido que sería entretenido dársela a Björn. «Escuché que adoptaste a un mocoso cristiano», había dicho Ragnar con una sonrisa burlona. «Quizás necesites a alguien que le enseñe sus extrañas costumbres. Esta mujer es más problema que beneficio para mí. Tómala, será tu esclava doméstica». Björn había fruncido el ceño. No quería una esclava, especialmente no una con la reputación de ser problemática, pero había algo en la forma en que Ragnar lo dijo, un desafío implícito que hizo imposible rechazarlo sin parecer débil. Así fue como Ailin llegó al hogar de Björn, con grilletes en los tobillos y furia en el corazón. El primer encuentro fue memorable. Björn estaba intentando enseñarle a Aiden a sostener un cuchillo de madera correctamente cuando escuchó el ruido en la puerta. Cuando se volvió, la vio allí, empujada por dos guerreros que reían entre dientes. Ella se enderezó de inmediato, ajustándose la túnica con tanta dignidad como si llevara un vestido de reina. Sus ojos se encontraron. Azul helado contra verde fuego. «Vete», fue lo primero que dijo Björn a los guerreros, sin apartar la mirada de ella. Ellos se fueron entre risas, dejándolos solos. Bueno, solos con Aiden, que se había congelado al ver a la recién llegada. Por un largo momento, nadie habló. Ailin evaluaba al guerrero frente a ella, catalogando sus armas, sus salidas, sus debilidades. Björn la estudiaba, preguntándose qué hacer con esta mujer que irradiaba desafío como otros irradiaban calor. Y luego Aiden se movió. El niño salió corriendo de detrás de Björn, sus ojos enormes llenos de reconocimiento y sorpresa. «¿Hermana Ailin?» Su voz era un susurro incrédulo. La máscara de hierro de Ailin se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas, abriendo los brazos justo a tiempo para que Aiden se estrellara contra ella. Lo abrazó con tal ferocidad que el niño dejó escapar un pequeño grito, pero no se apartó. Se aferró a ella como a un salvavidas en medio de un océano tormentoso. «Aiden», sollozó ella cambiando al gaélico, «pensé que estabas muerto. Cuando regresé del mercado y vi... No pudo terminar. Simplemente lo sostuvo, meciéndose, murmurando oraciones de agradecimiento en un idioma que Björn no entendía, pero cuyo significado era universal. Björn se quedó allí, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Observó cómo se aferraban el uno al otro, estos dos sobrevivientes, y algo en su interior se movió. Aiden nunca le había contado que tenía familia, probablemente porque pensaba que también estaban muertos. Y ahora, ¿eres su tía?, preguntó Björn finalmente en el idioma cristiano, su acento pesado pero comprensible. Ailin levantó la vista, recordando súbitamente dónde estaba. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano y asintió. «Sí, soy...» Era la hermana de su madre.
Cuando ella murió, traté de cuidarlo, pero su voz se endureció, hasta que tus compañeros destruyeron el único refugio que teníamos. Había acusación en su tono. Björn no la culpaba. No estuve en esa incursión, dijo simplemente. Pero tienes razón en odiarme. Hemos hecho cosas como esa muchas veces. La honestidad brutal pareció sorprenderla. Había esperado negaciones, justificaciones, quizás violencia ante su desafío. No esperaba esto. ¿Y Aiden? Preguntó cuidadosamente, protectoramente, apartando al niño ligeramente detrás de ella, aunque los grilletes en sus pies hacían el gesto casi cómico. ¿Qué has hecho con él? Es tu esclavo. Tú. No terminó, pero el miedo en sus ojos era claro. Es mi hijo, dijo Björn, y las palabras sonaron extrañas en su propia boca, pero también correctas, increíblemente correctas. Eileen parpadeó. ¿Qué? Mi hijo, repitió Björn. Lo adopté, lo estoy criando. ¿Tú, un pagano, estás criando a un niño cristiano? La incredulidad en su voz habría sido insultante si no fuera tan genuina. Soy un padre criando a un niño, corrigió Björn. Su Dios o el mío, no cambia eso. Aiden eligió ese momento para hablar, cambiando torpemente entre gaélico y nórdico. Es bueno, tía Eileen, me cuida, me alimenta. Cuando estuve enfermo, se quedó despierto todas las noches. Me está enseñando cosas. No me ha lastimado. Eileen miró entre el niño y el guerrero, tratando de reconciliar lo que veía con lo que sabía sobre los vikingos. Estos hombres eran monstruos. Habían matado a monjes, violado a mujeres, quemado iglesias. Y sin embargo, aquí estaba uno de ellos, afirmando haber adoptado a un huérfano, el sobrino de ella. No te creo, dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Björn se encogió de hombros. No tienes que creerme, pero estás aquí ahora. Puedes verlo tú misma. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo. Los grilletes son innecesarios, pero si te los quito intentarás escapar. ¿Acaso importa mi respuesta? Respondió ella con amargura. Sí, dijo Björn simplemente. Porque si prometes quedarte, te los quitaré. Si planeas correr, los dejaré. Aiden te necesita. Y... dudó. Quizás yo también necesite ayuda. Eileen lo estudió. Era un guerrero, eso era obvio. Tenía la muerte escrita en cada cicatriz, en cada músculo entrenado para la violencia. Pero sus ojos, había algo en sus ojos, dolor, pérdida, el mismo vacío que ella había visto en los ojos de viudas y huérfanos. Me quedaré, dijo finalmente, por Aiden. Björn asintió y salió brevemente, regresando con herramientas para romper los grilletes. Se arrodilló frente a ella y Eileen se tensó, pero él trabajó en silencio y eficiencia. Cuando el metal cayó, ella frotó sus tobillos magullados. Gracias, murmuró, las palabras saliendo a regañadientes. No soy tu dueño, dijo Björn, levantándose. Eres libre de irte cuando quieras, pero Aiden, él te necesita, y si te quedas, trabajo hay. Cocinar, limpiar. No soy bueno en eso. Él come mejor desde que está conmigo, pero sé que podría comer mejor. Era un acuerdo extraño, una oferta extraña de un hombre extraño. Pero mientras Eileen miraba a Aiden, quien la observaba con ojos esperanzados, supo que no tenía verdadera elección. Está bien, dijo, me quedaré, pero no creas que he perdonado lo que tu gente hizo. No lo espero, respondió Björn. Y así comenzó la convivencia más improbable que Ramsfjord había visto jamás. Los primeros días fueron tensos. Eileen se movía por el hogar como un gato en territorio desconocido, siempre alerta, siempre lista para huir o pelear. Björn le daba espacio, pero también establecía límites. Ella cuidaría de Aiden, mantendría el hogar. A cambio, tendría comida, refugio y seguridad de ser vendida o peor.
Pero la dinámica comenzó a cambiar cuando Eileen se dio cuenta de algo crucial. Björn realmente no sabía lo que estaba haciendo con Aiden. Una noche, cuando el niño tosió durante la cena, Björn inmediatamente se puso de pie, alarmado. Eileen, sin pensar, colocó su mano en el hombro del niño. «Es solo un poco de comida en el camino equivocado. Inclínate hacia adelante, cariño». Björn se relajó, viéndola manejar la situación con una facilidad que él no poseía. Y en sus ojos, Eileen vio algo que no esperaba: gratitud. Y quizás, solo quizás, respeto. Comenzó a enseñarle cosas pequeñas, cómo hacer que Aiden comiera vegetales mezclándolos con cosas que le gustaban. Cómo revisar si tenía fiebre tocando su frente. Cómo calmarlo después de una pesadilla con canciones suaves en lugar de silencio incómodo. Y Björn, para su sorpresa, escuchaba. Este guerrero enorme que había saqueado monasterios y derramado sangre en media docena de reinos, se sentaba y tomaba notas mentales sobre cómo ser padre de un huérfano traumatizado. Una noche, Eileen se despertó con el sonido de voces bajas. Se levantó de su rincón. Björn le había dado su cama. Él dormía en el suelo junto al fuego y vio al guerrero sentado con Aiden, quien había tenido otra pesadilla. «¿Qué ves cuando cierras los ojos?», preguntaba Björn suavemente. «Fuego», susurró Aiden, «y gritos, y la sangre del hermano Thomas». Björn asintió lentamente. «Yo también veo cosas. Veo a mi esposa en el suelo. Veo a mis hijos». No terminó. No necesitaba hacerlo. «¿Cómo haces para que se detenga?», preguntó Aiden. «No se detiene», admitió Björn, «pero se vuelve más fácil, especialmente cuando tienes algo por lo que vivir, alguien a quien cuidar». Aiden lo miró. «¿Como yo?» «Ya como tú», confirmó Björn, y hubo tal ternura en su voz que Eileen sintió un nudo en la garganta. Se retiró en silencio a su rincón, su corazón en conflicto. Este hombre era su enemigo. Su gente había destruido su vida. Y sin embargo, aquí estaba, siendo mejor padre para Aiden de lo que algunos hombres de su propia fe habrían sido. Quizás, pensó mientras se acurrucaba bajo las pieles, el mundo no era tan simple como los sacerdotes predicaban. Quizás los monstruos podían tener corazones. Y quizás, solo quizás, podía haber redención incluso en las almas más oscuras. No sabía que ese pensamiento era el primer paso en un camino que transformaría no solo su vida, sino el destino de toda una aldea. El verano llegó con días largos y noches breves que nunca terminaban de oscurecer por completo. En Ramsfjord, la vida encontró un nuevo ritmo en el hogar de Björn Håkansson, uno que nadie, especialmente él mismo, había anticipado. Eileen resultó ser más que una simple cuidadora. Era educada, algo poco común incluso entre las mujeres libres de la aldea. Había aprendido a leer en latín bajo la tutela de los monjes, y conocía hierbas medicinales, historias de santos, y tenía una mente aguda que podía debatir teología con la misma facilidad con que podía remendar ropa. Pero lo que realmente sorprendía a Björn era su coraje. Cuando los guerreros borrachos pasaban por su hogar y hacían comentarios lascivos, ella los enfrentaba con una lengua tan afilada como cualquier espada. Cuando Ingrid la sabia vino a bendecir el hogar con runas y comenzó a murmurar sobre la presencia cristiana contaminante, Eileen le respondió con citas de evangelios sobre el amor al prójimo que dejaron a la anciana farfullando. Y cuando el hijo del Jarl, un joven arrogante llamado Gunnar, intentó reclamarla como su derecho, fue Björn quien tuvo que intervenir. Pero antes de que pudiera siquiera desenfundar su espada, Eileen había tomado un cuchillo de cocina y lo había presionado contra la garganta de Gunnar con una calma mortal. «Tócame otra vez»,
había dicho con voz suave como la seda pero fría como el hielo, y tu padre tendrá que encontrar otro heredero. Gunnar había retrocedido, más por sorpresa que por miedo, pero el mensaje era claro. Bjorn, de pie en el umbral con los brazos cruzados y una sonrisa apenas perceptible en sus labios, no había necesitado decir nada. Cuando Gunnar se fue, Bjorn miró a Ailin con nueva apreciación. «Eres peligrosa», había comentado, «y tú apenas lo estás descubriendo», respondió ella, devolviendo el cuchillo a su lugar. Fue en ese momento que algo cambió entre ellos. Una chispa, un reconocimiento. Los días se llenaron de pequeños momentos que construían algo más grande. Bjorn le enseñaba a Eiden a tallar madera, y Ailin se sentaba cerca observando con ojos suaves. Ella cocinaba estofados que hacían que incluso el guerrero más estoico se chupara los dedos, y Bjorn traía leña extra sin que ella lo pidiera. Por las noches, después de que Eiden se durmiera, a veces se sentaban frente al fuego y hablaban. Al principio, sobre cosas prácticas. ¿Qué necesitaba el niño? ¿Cómo manejar sus pesadillas? ¿Cuándo había que ir al mercado? Pero lentamente las conversaciones se profundizaron. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Ailin una noche, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. «¿Por qué adoptaste a Eiden?». Bjorn tardó en responder, sus ojos fijos en las llamas danzantes. «Porque cuando lo vi en la playa, vi a mis propios hijos. Vi lo que podrían haber sido si alguien no los hubiera salvado cuando yo no estaba allí». Hizo una pausa. «Y porque necesitaba algo más que odio para llenar el vacío». «¿Y funciona?», preguntó ella suavemente. «¿Él llena ese vacío?». «No completamente», admitió Bjorn. «Nada puede devolver lo que perdí, pero hace que levantarme en las mañanas valga la pena. Hace que el futuro parezca algo más que un camino hacia Valhalla». Ailin asintió, entendiendo más de lo que las palabras expresaban. «Yo también perdí todo», confesó. «Mi hermana, su esposo, mi hogar, mi fe en un Dios que se supone protege a los inocentes». Sus ojos se encontraron con los de él. «Pero ver a Eiden vivo, ver que alguien, que tú lo elegiste cuando no tenías que hacerlo. Quizás hay más redención en el mundo de la que creía. No me conviertas en un héroe», advirtió Bjorn. «Hice cosas terribles, saqueé monasterios, maté hombres, algunas veces por necesidad, otras por gloria. No soy el hombre bueno de tus historias de santos». «Lo sé», dijo Ailin, «pero tampoco eres el monstruo que pensé que eras». Algo pasó entre ellos en ese momento. Una comprensión. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de sus mundos opuestos. Bjorn sintió algo que no había sentido en años, el despertar de un deseo que creía enterrado con Freya, pero no era solo deseo, era algo más profundo, admiración, respeto, la sensación de que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía. Ailin sintió su propio corazón acelerarse de una manera que nunca había experimentado. Había tomado votos, aunque informales. Había prometido su vida a Dios, al servicio, a la pureza. Pero este hombre, este pagano, despertaba algo en ella que era decididamente impuro y terriblemente real. La tensión comenzó a construirse en pequeños toques. Las manos de Bjorn, rozando las de ella cuando ambos alcanzaban el mismo cuchillo. La forma en que los ojos de Ailin se demoraban en él cuando entrenaba sin camisa en el patio, el sudor brillando en su piel cubierta de cicatrices. La manera en que él se inclinaba cerca cuando ella le enseñaba palabras en latín, su aliento cálido contra su mejilla. Eiden, en su inocencia infantil, era ajeno a la tormenta que se formaba. Solo sabía que su tía estaba aquí y que Bjorn sonreía más. Y para él, eso era todo lo que importaba. Pero la aldea no era ciega. Los rumores comenzaron suavemente, como todas las cosas peligrosas. Bjorn
comparte su hogar con la cristiana. Ella no duerme en el cobertizo de esclavos, sino dentro. Los he visto hablando hasta tarde en la noche. Él la mira como solía mirar a Freya. Ingrid la Sabia fue la primera en hacer la acusación abierta. En el mercado, frente a una multitud curiosa, señaló a Ailín. Bruja cristiana, has hechizado al guerrero con tu magia de cruz. Los dioses exigen que seas expulsada. Ailín, que estaba comprando harina, se volvió lentamente. No tengo magia, anciana, y tus dioses son tan reales como el viento. Los oyes, pero no los ves. La multitud jadeó ante la blasfemia. Ingrid se puso roja de ira. ¡Insolente! Bjorn Hakonsson debería azotarte hasta que aprendas respeto. Bjorn Hakonsson, dijo una voz profunda desde atrás, no hace nada que no elija hacer. La multitud se apartó cuando Bjorn caminó hacia ellas, con Eiden de la mano. Su presencia era como una tormenta contenida. Ailín no es mi esclava, es la tutora de mi hijo, y cualquiera que la insulte, me insulta a mí. Ingrid apretó los labios. Cuidado, Hakonsson, ya has ofendido a los dioses una vez adoptando al mocoso cristiano. No los tientes tomando también a una mujer que sirve al dios clavado. Los dioses, dijo Bjorn con voz peligrosamente baja, pueden hablar por sí mismos. Hasta entonces, mantén tus profecías para ti. Se fue con Ailín y Eiden, dejando a la multitud murmurando, pero el daño estaba hecho, la semilla de la sospecha había sido plantada. Esa noche, Bjorn no pudo dormir. Se sentó afuera, bajo las estrellas, luchando con pensamientos que lo atormentaban. Estaba cayendo, lo sabía, cayendo por una mujer que representaba todo lo que se suponía que debía despreciar. Una cristiana, una exmonja, una cautiva de su propia gente. Pero cuando pensaba en ella, cuando recordaba la forma en que sus ojos verdes brillaban, cuando reía con Eiden, cuando recordaba su coraje feroz y su mente afilada, nada de eso importaba. La puerta se abrió detrás de él. Ailín salió, envuelta en una manta. «¿No puedes dormir tampoco?» No fue una pregunta. «Estoy pensando», dijo él. «¿Sobre qué dirán?» Preguntó ella, sentándose a su lado pero manteniendo distancia cuidadosa. «Sobre lo que es correcto», admitió. «Sobre lo que quiero contra lo que debo». Ailín fue silenciosa por un momento. «¿Y qué quieres, Bjorn Hakonsson?» Él la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que ella nunca había visto. «Quiero que esto...» Hizo un gesto vago que abarcaba la casa, Eiden durmiendo dentro y el espacio entre ellos, sea real. Quiero despertar y no sentirme culpable por estar vivo. Quiero... Se detuvo, incapaz de continuar. «¿Quieres qué?», presionó ella suavemente. «A ti», confesó finalmente, y las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una oración o una maldición. Ailín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Debería levantarse, debería alejarse, debería recordar sus votos, su fe, el abismo que los separaba, pero en cambio se encontró diciendo: «Yo también». La confesión fue apenas un susurro, pero en el silencio de la noche sonó como un trueno. Bjorn se volvió hacia ella, sus rostros a centímetros. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo amar de nuevo sin traicionar a los que perdí». «Y yo no sé cómo amar a todo», respondió Ailín, «cuando se suponía que mi amor era solo para Dios». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Bjorn. Ailín tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Descubrimos», dijo simplemente, «juntos». No se besaron esa noche. El momento era demasiado frágil, demasiado sagrado a su manera. Pero se quedaron allí, mano con mano, hasta que el sol comenzó a pintarse el horizonte de rosa y dorado. Y cuando finalmente entraron, algo fundamental había cambiado. Habían cruzado una línea invisible,
y no había vuelta atrás, pero con ese cruce venían consecuencias que ninguno podía prever. Porque en Ravnsfjord, donde la tradición y el honor lo eran todo, un guerrero viking que amaba a una cristiana no era solo un escándalo, era una herejía, y las herejías tenían que ser purificadas con fuego y sangre. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo no solo nieve y hielo, sino también una oscuridad que no tenía nada que ver con las noches largas. La tensión en Ravnsfjord había estado creciendo como una tormenta en el horizonte y finalmente estalló con la furia de Thor mismo. Todo comenzó con una incursión que salió terriblemente mal. Un grupo de guerreros, liderados por Gunnar, el hijo del Jarl, había partido hacia las costas de Escocia en busca de botín. Pero habían sido emboscados, atrapados entre las fuerzas locales y una tormenta que destrozó la mitad de sus barcos. Los que regresaron lo hicieron con más muertos que tesoro, con más vergüenza que gloria, y Gunnar, humillado y furioso, necesitaba un chivo expiatorio. «Los dioses están enojados», declaró en el gran salón, su voz resonando sobre los murmullos de los guerreros heridos y exhaustos. «Han maldecido nuestras incursiones porque hemos permitido que la contaminación cristiana infecte nuestra aldea». Todos los ojos se volvieron hacia donde Bjorn estaba sentado con Eiden y Ailin. El guerrero se puso de pie lentamente, su presencia imponente silenciando la sala. «Ten cuidado con tus palabras, Gunnar», advirtió Bjorn. «La cobardía en la batalla no se convierte en valentía culpando a los inocentes». Gunnar enrojeció. «¿Inocentes? Has traído a una bruja cristiana a tu cama. Has adoptado a un mocoso que reza a un dios clavado. Y los dioses nos castigan por tu traición». «Mi hogar no es asunto tuyo», gruñó Bjorn. «Es asunto de todos cuando tus acciones traen desgracia a la aldea», intervino Ingrid la sabia, levantándose con el apoyo de su bastón. «He leído las runas, Bjorn Hakonsson. Hablan de sangre derramada por tu culpa, de los dioses volviéndose contra nosotros. La solución es clara. La mujer debe ser sacrificada a Odín y el niño devuelto al mar». Ailin se puso de pie de un salto, colocándose protectoramente frente a Eiden. «¡No tocarás a este niño!» «¿Ves?», gritó Gunnar. «Ni siquiera muestra respeto. Es una afrenta a todo lo que somos». Bjorn dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su hacha. «Si alguien pone un dedo en ellos, será lo último que haga». El Jarl Ragnar, que había estado observando desde su trono alto, levantó una mano. El salón se quedó en silencio. Era un hombre viejo, con más cicatrices que pelo, y ojos que habían visto demasiadas guerras. «Bjorn Hakonsson», dijo su voz cansada pero autoridad, «eres un buen guerrero, pero mi hijo tiene razón. La aldea está inquieta. Los dioses están inquietos. Debes elegir». «¿Elegir?», repitió Bjorn. «Tu lealtad», clarificó Ragnar, «a tus dioses o a tus extraños». Hizo una pausa. «Renuncia a la mujer y al niño. Déjalos partir o entrégalos para el sacrificio de Yule, o renuncia a tu lugar en esta aldea». El ultimátum cayó como un hacha. La sala estalló en murmullos. Algunos guerreros asentían en acuerdo, otros parecían incómodos, pero nadie hablaba en defensa de Bjorn. Eilin sintió que su corazón se partía. Sabía lo que esto significaba. Bjorn había nacido aquí. Su familia, su historia, su honor, todo estaba atado a Ravnsfjord. Pedirle que eligiera entre eso y ellos era pedirle que eligiera entre su alma y su corazón. «Bjorn», susurró tocando su brazo. «No tienes que...» «Silencio», dijo él, pero su voz era suave. Se volvió hacia el Jarl. «¿Me estás desterrando?» «Te estoy dando una elección», corrigió Ragnar. «Algo que pocos reciben». Bjorn miró alrededor de la sala. Vio a hombres con quienes había peleado, mujeres con quienes había compartido hidromiel,
Niños que alguna vez admiraron su fuerza. Todos lo miraban ahora con una mezcla de expectativa y juicio. Y luego miró hacia abajo, donde Aiden se aferraba a la túnica de Aileen, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin decir palabra. Miró a Aileen, quien estaba pálida pero erguida, lista para enfrentar lo que viniera. Su familia. No por sangre, sino por elección. No es una elección difícil, dijo Bjorn finalmente, su voz resonando en el silencio. Me voy. El salón explotó. Gritos de incredulidad, de ira, de shock. Gunnar sonreía triunfante. Ingrid negaba con la cabeza, murmurando sobre maldiciones y tontos. El Jarl simplemente cerró los ojos, como si le doliera lo que estaba presenciando. ¡Traidor!, gritó alguien. ¡Hechizado por la bruja!, gritó otro. Pero Bjorn no escuchaba. Se agachó frente a Aiden, colocando sus grandes manos en los hombros del niño. Escúchame, pequeño. Vamos a irnos de aquí, los tres. Encontraremos un nuevo hogar. ¿Pero por qué?, sollozó Aiden. ¿Por qué nos odian? Porque tienen miedo, dijo Bjorn simplemente. Tienen miedo de cosas que no entienden. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos donde no somos queridos. Se levantó y miró a Aileen. En sus ojos había una promesa silenciosa. La elegiría 1000 veces más. Siempre. Ella asintió, las lágrimas finalmente desbordándose. ¿A dónde iremos? Hacia el sur, dijo Bjorn. Conozco una aldea en la costa. Es pequeña, mixta. Vikingos que comercian con cristianos. Allí no les importará nuestra situación. ¿Y si no nos aceptan allí tampoco?, preguntó ella. Bjorn sonrió, aunque no alcanzó sus ojos. Entonces seguiremos buscando hasta que encontremos un lugar que lo haga. El Jarl se puso de pie. Tienes hasta el amanecer para partir. Llévate solo lo que puedas cargar. Todo lo demás queda como pago por tu deserción. Bjorn inclinó la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento. Luego tomó la mano de Aileen con una y la de Aiden con la otra, y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Sin volverse, habló una última vez. Algún día entenderán que la verdadera fuerza no está en aferrarse a la tradición por miedo, está en tener el coraje de crear algo nuevo cuando el mundo viejo se niega a cambiar. Y con eso se fueron. La noche fue un torbellino de preparación. Bjorn empacó armas, pieles, comida suficiente para el viaje. Aileen reunió hierbas medicinales, ropa para Aiden, los pocos objetos personales que tenían. El niño no dejaba de llorar silenciosamente, confundido y asustado. Justo antes del amanecer, mientras terminaban los últimos preparativos, alguien llamó suavemente a la puerta. Bjorn abrió para encontrar a Ragnar el astuto, solo, sin su séquito de guerreros. «Jarl», dijo Bjorn con sorpresa. El viejo se aclaró la garganta. «No vengo como Jarl, vengo como un viejo tonto que ve más de lo que sus ojos ciegos deberían». Entró sin invitación, su mirada cayendo sobre los paquetes preparados. «Eres un tonto, Bjorn. Eso me han dicho. Pero quizás», continuó Ragnar, «seas el tipo correcto de tonto». Sacó una bolsa de su capa y la colocó en la mesa. El sonido inconfundible de monedas. «No puedo cambiar el veredicto. Mi autoridad tiene límites cuando los dioses son invocados, pero puedo asegurar que no partan con las manos vacías». Bjorn miró la bolsa, luego al Jarl. «¿Por qué? Porque hace muchos inviernos yo también elegí el amor sobre el deber», dijo Ragnar, su voz áspera con la memoria. «Mi primera esposa era una esclava sajona. Mi padre me obligó a renunciar a ella para casarme con la hija de un jarl aliado. Lo hice, por deber, por honor». Sus ojos se nublaron. «No pasa un día sin que me arrepienta de esa cobardía. Así que llévate esto, y llévate esto también». Sacó un cuchillo, antiguo pero bien mantenido.
Perteneció a mi padre. Es lo único que tengo que vale la pena. Úsalo para proteger a tu nueva familia. Björn tomó el cuchillo, su garganta demasiado apretada para hablar. Ragnar se volvió hacia Ailin. Cuida de este tonto, mujer cristiana. Los dioses saben que lo necesitará. Lo haré, prometió ella, y luego el jarl se fue, tan silenciosamente como había llegado. Cuando los primeros rayos del sol pintaron el cielo, Björn, Ailin y Eiden caminaron por las puertas de Ravnsfjord por última vez. La aldea estaba en silencio, cortinas cerradas, puertas aseguradas. Nadie vino a despedirlos, nadie ofreció bendiciones, excepto uno. En el borde del camino, escondido entre las sombras, estaba Sten, un viejo guerrero que había peleado junto al padre de Björn. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, un gesto de respeto de guerrero a guerrero. Björn le devolvió el asentimiento. Y luego se fueron, caminando hacia un futuro incierto pero juntos. Eiden caminaba entre ellos, sosteniéndose de ambas manos. ¿Volveremos alguna vez?, preguntó con voz pequeña. Björn y Ailin intercambiaron miradas sobre su cabeza. No lo sé, pequeño, dijo Björn honestamente, pero donde sea que vayamos estaremos juntos, y a veces eso es suficiente. Ailin apretó su mano. Más que suficiente, susurró. El camino era largo y desconocido, el invierno sería duro, y no tenían garantía de que encontrarían aceptación en algún otro lugar, pero tenían algo que Ravnsfjord no les había dado: libertad. La libertad de elegir su propio destino, de crear su propia familia, de amar sin pedir permiso. Y por ahora, mientras los tres se alejaban de la única vida que Björn había conocido, eso tendría que ser suficiente, porque a veces el verdadero coraje no está en quedarse y pelear, está en saber cuándo caminar hacia algo mejor, incluso si el camino está oscuro y el destino es incierto. La primavera llegó tarde al asentamiento de Hafrsfjord, una aldea costera pequeña, donde vikingos y cristianos comerciaban sin demasiada hostilidad. Fue allí, después de 3 meses de viaje agotador y 2 rechazos en otras aldeas, donde Björn, Ailin y Eiden finalmente encontraron algo parecido a un hogar. Al principio los miraron con desconfianza. Un guerrero viking, una mujer irlandesa y un niño que hablaba ambos idiomas con acento extraño. Pero la aldea era pragmática. Necesitaban un herrero, y Björn, aunque no era maestro del oficio, había aprendido lo suficiente de su suegro, y Ailin, con su conocimiento de hierbas y curación, llenó un vacío dejado por la anciana sanadora que había muerto el invierno anterior. Les dieron una cabaña pequeña al borde de la aldea, cerca del bosque. No era mucho, pero era suyo, sin juicio, sin exigencias de elegir entre dioses o culturas. Los primeros meses fueron de supervivencia pura. Björn trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos formando ampollas mientras golpeaba hierro incandescente. Ailin atendía a los enfermos, cultivaba su jardín de hierbas, mantenía la casa. Eiden los ayudaba como podía, trayendo agua, recolectando leña, aprendiendo de ambos. Por las noches, exhaustos, se sentaban juntos y lentamente, muy lentamente, comenzaron a sanar. Una noche, 6 meses después de su llegada, Björn finalmente habló de lo que había estado guardando. «Me hiciste una pregunta una vez», dijo Ailin mientras Eiden dormía en su rincón. «Preguntaste si Eiden llenaba el vacío dejado por mis hijos». «Lo recuerdo», dijo ella suavemente. «La respuesta es no», admitió Björn. «Nada nunca llenará ese vacío. Eirik y Astrid Freya son parte de mí para siempre, pero...» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Eiden no llena el vacío. Crea algo nuevo. Algo diferente pero igual de precioso». Ailin sonrió, los ojos brillantes. «Es sabio para un pagano». «Aprendí de una cristiana testaruda», bromeó él, y ella rió suavemente. «Björn»,
dijo ella después de un momento. ¿Lo que dejaste atrás, lo lamentas? Él consideró la pregunta honestamente. Lamento no poder honrar las tumbas de mi familia. Lamento la pérdida de hermandad con guerreros que respeté. Lamento que Aiden no crezca conociendo las sagas que amé. Hizo una pausa. Pero, ¿lamento elegirte a ti y a él sobre eso? No, nunca. Era todo lo que Aileen necesitaba escuchar. Se inclinó hacia él y finalmente, después de meses de contención cuidadosa, se besaron. No con la pasión desesperada de amantes prohibidos, sino con la ternura profunda de dos almas que habían encontrado su hogar en el otro. Cuando se separaron, Björn tocó su frente con la de ella. «Cásate conmigo», susurró. «No sé si a tu manera o a la mía, pero cásate conmigo, sé mi esposa de verdad». «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí». Se casaron en la primavera, en una ceremonia que honraba ambas tradiciones. Un sacerdote cristiano visitante los bendijo con palabras de los evangelios. El jarl local, un hombre pragmático llamado Harald, los unió con la tradición nórdica del intercambio de espadas. Aiden, vestido con ropa nueva hecha por Aileen, sostuvo los anillos. Simples bandas de hierro que Björn había forjado él mismo. La aldea asistió, curiosa pero respetuosa, y cuando la ceremonia terminó, levantaron copas de hidromiel e hidromel, brindando por la pareja más improbable que jamás habían visto. Esa noche, cuando yacían juntos por primera vez como esposo y esposa, Björn trazó las líneas del rostro de Aileen con sus dedos callosos. «¿Crees que tus dioses aprobamos?», preguntó. «Creo que Dios ama a quienes aman», respondió ella, «y nosotros amamos ferozmente». «¿Y mis dioses?», ella sonrió. «Si no están contentos, que vengan a quejarse en persona». Él rió, y el sonido llenó la cabaña como la luz del sol. Era un sonido que no había hecho en años, un sonido de alegría genuina. La vida en Hafrfjord no fue fácil. Siguieron siendo los extraños, la pareja mixta con el niño adoptado, pero lentamente su valor se volvió innegable. Cuando una enfermedad se propagó por la aldea, fue Aileen quien salvó a una docena de niños con sus remedios. Cuando los bandidos atacaron, fue Björn quien organizó la defensa, su experiencia de guerra salvando vidas, y fue Aiden quien, sin darse cuenta, se convirtió en el puente. Jugaba con los niños vikingos, enseñándoles palabras en gaélico. Ayudaba al sacerdote con las oraciones, pero también escuchaba las sagas que Björn contaba. Era ambos mundos y ninguno, una nueva generación que no veía las diferencias, sino las posibilidades. Un año después de su llegada, sucedió algo extraordinario. Un barco llegó de Ravnsfjord, trayendo no guerreros, sino refugiados. Una familia encabezada por Sten, el viejo guerrero que había asentido a Björn en su partida. Los habían expulsado por defender la idea de que quizás Björn había tenido razón, que quizás la aldea necesitaba cambiar. Cuando Sten vio a Björn en la forja, se arrodilló. «Perdóname, Håkonsson, debería haber hablado antes. Debería haber estado a tu lado». Björn lo levantó inmediatamente. «No hay nada que perdonar, hermano. Bienvenido a Hafrsfjord». La familia de Sten se asentó, y no fue la última. Con el tiempo, otros vinieron, algunos expulsados, otros simplemente cansados de la rigidez de Ravnsfjord. Y cada uno que llegaba encontraba que Hafrsfjord era diferente. Aquí uno podía rezar a Odín o a Cristo sin juicio. Aquí los niños de ambas culturas jugaban juntos. Aquí el amor no conocía fronteras, y en el centro de este cambio estaba la familia improbable. El guerrero que eligió la compasión sobre la tradición, la monja que eligió el amor sobre los votos, y el niño que había sido la chispa para todo. 2 años después de su llegada, Aileen dio a luz.
una niña con el cabello cobrizo de su madre y los ojos azules de su padre. La llamaron Freya Astrid, honrando tanto el pasado de Björn como su futuro. Cuando Björn sostuvo a su hija por primera vez, lloró. No lágrimas de dolor esta vez, sino de alegría abrumadora mezclada con recuerdo dulce. «Mira», susurró a Ailín, «los dioses o tu Dios, quien sea, nos dieron otra oportunidad». «Nos dimos otra oportunidad», corrigió ella suavemente, «eligiendo el amor, eligiendo la esperanza». Eiden, ahora de 10 años y creciendo como una mezcla perfecta de ambos mundos, miraba a su hermana pequeña con adoración. «La protegeré», prometió solemnemente, «como tú me protegiste a mí, padre». Y Björn, colocando una mano en el hombro del niño que había salvado tanto como había sido salvado por él, asintió. «Lo sé, hijo mío, lo sé». Los años pasaron. Hafrsfjord creció, se convirtió en un faro para aquellos que no encajaban en ningún otro lado, un lugar donde las fronteras se difuminaban y las nuevas tradiciones nacían de las viejas. Björn se convirtió en un líder respetado, no por derecho de nacimiento, sino por elección de la gente. Su consejo era buscado en disputas, su protección era valorada. Y cuando los extraños preguntaban cómo había sucedido, cómo esta aldea mixta había prosperado donde otras habían fracasado, la gente contaba la historia del guerrero que adoptó a un enemigo, la historia de la mujer que amó más allá de su fe, la historia del niño que se convirtió en el puente entre mundos. Björn Håkonsson, decían, es más que un guerrero, es un héroe. No porque mató más enemigos o ganó más batallas, sino porque tuvo el coraje de elegir el amor cuando el mundo exigió odio, porque construyó cuando otros solo destruían, porque mostró que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el corazón que se niega a endurecerse. Ailín, sentada junto a su esposo en las noches de verano, con sus hijos jugando cerca, a menudo reflexionaba sobre el camino que los había llevado aquí. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntaba. «Cuando me viste por primera vez, encadenada y enojada». «No», admitía Björn, «pero los mejores regalos son los que nunca pedimos». «¿Crees que tus primeros hijos habrían aprobado?». Era una pregunta que ella hacía con cuidado, consciente del dolor que podría causar, pero Björn solo sonreía. «Creo que Eirik habría amado enseñarle a Eiden a usar una espada. Creo que Astrid habría seguido a pequeña Freya por todas partes. Y creo que mi Freya...». Su voz se quebró ligeramente. «Creo que habría amado a tu Ailín y se habría alegrado de que no muriera solo». «No moriste», dijo Ailín firmemente. «Renaciste, todos lo hicimos». Y era verdad. En las ruinas de sus antiguas vidas habían construido algo hermoso, no perfecto, nunca perfecto, pero real, honesto, lleno de un amor que había sido forjado en fuego y templado por sacrificio. En los años venideros, cuando Björn finalmente fue llamado por sus dioses o su dios, fue rodeado de familia. Eiden, ahora un hombre, sostuvo su mano. Ailín susurró oraciones. Sus hijos y nietos llenaron la habitación, y mientras sus ojos se cerraban por última vez, no había arrepentimiento, solo gratitud, porque había vivido 2 vidas, una de guerra y gloria, y una de amor y construcción, y había elegido bien. Su funeral honró ambos mundos. Fue cremado a la manera vikinga, pero un sacerdote bendijo las cenizas. Cantaron sagas de sus hazañas en batalla, pero también himnos cristianos de paz y amor. Y cuando sus cenizas fueron esparcidas en el mar, tanto vikingos como cristianos estaban en la costa, unidos en el duelo. Ailín vivió muchos años más, anciana pero nunca frágil. Contaba la historia de Björn a cualquiera que escuchara.
Cómo un guerrero roto encontró redención en un acto de compasión. Cómo ese acto se convirtió en una familia, cómo esa familia se convirtió en una comunidad, cómo esa comunidad cambió el mundo, una persona a la vez. El amor, decía siempre, es más fuerte que la espada, más duradero que el hierro, y cuando elegimos el amor sobre el miedo, sobre el odio, sobre la tradición ciega, creamos algo que ni siquiera los dioses pueden destruir. Y así, en Hafrsfjord, se recuerda la leyenda de Björn Hakonsson, el guerrero que se convirtió en padre, el pagano que amó a una cristiana, el destructor que se convirtió en constructor, no porque fue perfecto, sino porque tuvo el coraje de cambiar. Y en ese cambio encontró no solo la redención, sino la verdadera gloria. El legado del amor que trasciende la muerte y las generaciones. Porque al final no son las batallas las que nos definen, sino las elecciones que hacemos cuando todo está en juego. Y Björn Hakonsson eligió bien, cada vez.